Iniciamos el capítulo de distancias entre los distintos elementos geométricos fundamentales. El primer caso que vamos a estudiar va a ser el correspondiente o relativo a la distancia entre dos puntos. Supongamos que este fuera un plano de proyección y que tuviéramos un segmento en el espacio como el representado o definido mediante este punto A y este punto B. Si nosotros este segmento lo proyectamos ortogonalmente sobre el plano en cuestión, obtendremos aquí otro segmento generalmente distinto del anterior, en el cual a este punto lo vamos a llamar proyección horizontal A minúscula y a este punto proyección horizontal B minúscula. Como se puede ver, esta sería la distancia real entre los puntos A y B en el espacio, pero por efecto del ángulo que forma este segmento con el plano de proyección, resulta que al proyectar este segmento, como digo, sobre este plano, la proyección adquiere un valor distinto. Entonces vamos a ver cómo podríamos hallar la distancia real entre esos dos puntos basándonos en el conocimiento de la proyección del segmento. Podemos observar que si nosotros por este punto A hacemos una paralela al segmento AB, vamos a tener aquí otro segmento idéntico al anterior, de modo que esta distancia de aquí va a ser igual a esta. Este ángulo va a ser recto y este triángulo que se forma aquí, vamos a suponer que este punto le llamáramos O, este triángulo AOB es un triángulo rectángulo recto en O, tal que el cateto AO es igual a la proyección AB del segmento, la hipotenusa A mayúscula B mayúscula es la distancia real entre los puntos buscados y este segmento BO es la diferencia de alturas sobre el plano horizontal de los puntos A y B. Obsérvese que este segmento BO es igual a la medida B grande B pequeña menos la medida A grande A pequeña, ya que esta medida, si la traemos aquí, sería igual a esta. Luego este segmento BO es la diferencia de alturas entre los puntos A y B. Luego, si nosotros partimos de la proyección de un segmento y queremos hallar la distancia real entre los puntos o vértices definidores del mismo, podemos construir un triángulo rectángulo en el que un cateto sea igual a la proyección, el otro cateto sea precisamente la diferencia de distancias de los puntos A y B al plano de proyección y la hipotenusa sería entonces la distancia real entre esos dos puntos. Aplicando esto que acabamos de decir a un caso concreto ya en sistema diédrico, vamos a suponer que tuviéramos aquí la línea de tierra definidora o representativa del sistema y que tuviéramos aquí la proyección vertical A' y la proyección horizontal A de uno de los puntos o vértices definidores del segmento, que esto fuera la proyección vertical del segmento siendo esto B' y que aquí tuviéramos la proyección horizontal del segmento B. Con lo cual vemos que esta proyección AB es la que en la figura anterior corresponde a esta B que hemos comentado. Si queremos hacer la construcción, nos basamos en que un cateto hemos dicho que era la proyección, haríamos la perpendicular para tener el otro cateto del triángulo rectángulo al que nos estábamos refiriendo anteriormente. En esa perpendicular llevaremos la diferencia de cotas. Como la cota de A es este valor y la cota de B es este valor, la diferencia de cotas la obtenemos trazando esta paralela a la línea de tierra, con lo cual este segmento de aquí a aquí constituye la diferencia de cotas que le vamos a llamar delta de z. Esta delta de z la situaremos aquí sobre esta perpendicular y formamos ya el triángulo rectángulo del cual, como hemos dicho, la hipotenusa corresponde a la distancia real entre esos dos puntos A y B representados en diédrica. Esta misma construcción la podríamos haber hecho habiendo utilizado la proyección vertical. La idea es la misma, es aplicar el carácter dual de las construcciones en diédrica. Entonces nosotros, si tenemos aquí las proyecciones A' y B' de dos puntos definidores de un segmento y las proyecciones horizontales A y B, aplicando la misma construcción, por un punto de la proyección vertical haríamos una perpendicular. En esa perpendicular llevaríamos ahora la diferencia de alejamientos, como este es el alejamiento de A y este es el alejamiento de B. Si hacemos por aquí esta paralela, este segmento de aquí sería la diferencia de alejamientos. Pues este segmento lo trasladamos aquí en esta perpendicular y la hipotenusa del triángulo rectángulo obtenido constituye la distancia real o verdadera magnitud del segmento definido por los puntos A y B que han venido en esta figura representados mediante sus proyecciones respectivas. El valor obtenido al aplicar esta construcción correspondiente a la distancia sería idéntico al obtenido en el caso anterior en el que utilizábamos la proyección horizontal como elemento de referencia.
Esto sería el caso directo de distancia entre dos puntos, que corresponde a hallar el valor real de la distancia entre dos puntos cuando se parte del conocimiento de sus proyecciones diédricas y, por tanto, de las proyecciones diédricas que es del segmento que estos puntos definen. Existe otro caso complementario del anterior y que tiene muchas veces aplicaciones, sobre todo en geometría descriptiva, que es el siguiente. Supongamos que conocemos las proyecciones diédricas de una recta R', cualquiera, y que conocemos igualmente las proyecciones diédricas de un punto A' situado en la recta. Nosotros nos planteamos ahora encontrar en esa recta otro punto B que cumpla el hecho o la condición de que la distancia al punto A adquiera un valor conocido, pues por ejemplo de 4 centímetros, un ejemplo concreto. Claro, en el caso anterior, nosotros aprovechamos tanto en esta figura como en la anterior, nosotros partíamos de las proyecciones del segmento y queríamos hallar la distancia real. Nosotros en este caso conocemos las proyecciones de la recta en la que se sitúa el segmento, las proyecciones de un punto de la recta y queremos hallar las proyecciones de otro punto que cumpla la condición, como digo, de que la distancia entre los puntos A y B a determinar es un valor constante determinado, por ejemplo, de un valor de 4 centímetros. El procedimiento a seguir consistiría en lo siguiente. Vamos a suponer un punto cualquiera x' de la recta dada. Elegimos un punto con su proyección vertical x' en R' y su proyección horizontal x en R. Conocido ese punto, si hubiéramos tenido suerte en su elección, la distancia real entre el punto A y el punto X serían los 4 centímetros exigidos por el enunciado. Vamos a comprobar si esa suerte se ha producido. Para ello aplicamos la construcción que acabamos de ver, trazaremos por uno de sus extremos, generalmente por X, la perpendicular. En esa perpendicular llevamos la diferencia de cotas, para ello, como hemos dicho, hacemos por A' esta paralela y este segmento que se forma aquí sería la diferencia de cotas que la situamos sobre la perpendicular. Uniendo este punto con este, tendríamos aquí que esta longitud correspondería a la distancia real o verdadera magnitud del segmento AX. Evidentemente, como el punto X fue elegido arbitrariamente, mucha casualidad tiene que ser para que la distancia real obtenida coincida con el valor exigido por el enunciado. En este caso, sobre esta recta, que es la de verdaderas magnitudes, situaremos los 4 centímetros que el enunciado nos pide y tendremos este punto. No hay más que, una vez obtenido este punto, deshacer la construcción, es decir, por aquí hacer una nueva perpendicular a la proyección para tener B y por la B obtenida referir verticalmente sobre R' para tener B', y acabamos ya de encontrar un punto B en la recta R cuya distancia al punto A sea de 4 centímetros. En el supuesto de que una vez elegido el punto X y obtenido su valor real, la medida fuera mayor que el valor real del segmento AX, se prolongaría esta recta y se desharía el mismo proceso que en el caso anterior. El alumno principiante suele fallar aquí en que una vez llevado los 4 centímetros refiere directamente desde aquí a la proyección vertical. Hay que recordar que esta es una línea auxiliar, que la línea de la proyección es esta, que es en la que se debe situar la proyección del punto B, y por tanto, ya digo, una vez situado los 4 centímetros sobre la recta de verdaderas magnitudes, habrá que hacer la perpendicular para referir y tener la proyección vertical del punto B', situado en la recta R', que cumple la condición de distar del punto A una magnitud conocida, en nuestro caso 4 centímetros. Estos son dos casos fundamentales, el caso directo, que es el primero en el que hemos estudiado, y este caso inverso en el cual ya hemos dicho los elementos de referencia. A continuación iniciamos ya o continuamos el estudio de las distancias entre los elementos geométricos fundamentales viendo el caso correspondiente a distancia de un punto a un plano. Como se sabe, si espacialmente disponemos de un punto y un plano y queremos hallar la distancia del punto al plano, se sabe que la distancia es siempre la mínima distancia, es decir, la obtenida al medir sobre la perpendicular. Por tanto, el proceso a seguir será trazar por el punto una perpendicular al plano, hallar el punto I de intersección de esa perpendicular con el plano, siendo la distancia entre los puntos A e I la magnitud correspondiente a la distancia del punto al plano. Para ejecutar esto en diédrica, lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos correspondientes a los distintos trazados de la construcción que acabamos de escribir, aplicando la teoría ya previamente estudiada hasta el momento. Supongamos, por ejemplo, que nosotros disponemos de las trazas de un plano PP' y de las proyecciones de un punto A', y que nosotros lo que queremos es hallar la distancia de este punto a este plano cuando los elementos, como digo, tanto el punto como el plano están definidos en diédrica por el procedimiento convencional.
Para hallar la distancia entonces de un punto a un plano, según el esquema de la parte superior izquierda de la pantalla, trazaríamos desde el punto una perpendicular al plano. Se recuerda que una perpendicular a un plano tiene sus proyecciones perpendiculares a las trazas del plano, de modo que tanto por A' como por A trazaríamos esta R', que son las proyecciones de una recta perpendicular al plano. A continuación tenemos que hallar el punto de intersección de la recta y el plano. Se recuerda que para hallar la intersección de una recta y un plano se considera el plano proyectante que contiene la recta, que es aquel en el que Q coincide con una de sus proyecciones y la otra traza Q' resulta perpendicular a la línea de tierra. Hallamos la intersección del plano P y del plano Q, vemos que estas trazas verticales se cortan aquí en V'V y que las trazas horizontales lo hacen en este punto H'. Uniendo H con V tenemos la proyección horizontal de la intersección y uniendo H' con V' tenemos la proyección vertical. Vemos que S' y R' se cortan en este punto I', cuya proyección horizontal I tendríamos aquí sobre la perpendicular. De modo que al final hemos conseguido el segmento A'I' y el segmento AI representativo de la distancia del punto al plano. Vamos a calcar sobre una figura aparte ese segmento para no complicar más la figura que tenemos. Aquí teníamos el punto A'A, que era dato del enunciado, y aquí obtenemos el punto I', que es la intersección que acabamos de hallar. Con este segmento que acabamos de conseguir, no habría más que ahora ya hallar la distancia real entre el punto A y el punto I. Para hallar la distancia real entre dos puntos, hemos visto hace un momento, por uno de sus extremos da lo mismo por A o por I, se traza una perpendicular. En esa perpendicular se lleva la diferencia de cotas, trazaríamos por I esta paralela y este segmento es la diferencia de cotas que trasladamos aquí, siendo esta hipotenusa la distancia buscada y por tanto la distancia entre el punto A y el punto I coincidente, como decíamos, con la distancia entre el punto A y el plano dado. Luego hemos hecho la perpendicular, hemos hallado la intersección y el segmento A'I que obtenemos, de él hemos hallado la construcción de verdadera magnitud. Hemos hecho aquí una perpendicular en uno de sus extremos, hemos llevado la diferencia de cotas, para ello hemos hecho esta paralela y este segmento lo hemos puesto aquí, hemos unido y este valor representa la distancia del punto al plano. Otro ejemplo de distancia de punto a plano que podemos resolver para que se quede claridad absoluta de todo lo que estamos haciendo es, por ejemplo, un caso en el que el plano fuera con este aspecto sus trazas y el punto tuviéramos aquí su proyección vertical A' y su proyección horizontal A. El esquema es el mismo. Por el punto hacemos una perpendicular al plano, por la proyección horizontal perpendicular y tenemos R, y por la proyección vertical perpendicular y tenemos R'. A continuación ya haremos la intersección de la recta y el plano. Obsérvese que para hacer la intersección de recta y plano cogemos el proyectante Q', de modo que Q coincidente con R y Q' perpendicular a la línea de tierra. Hallamos la intersección de los planos P y Q. Aquí se cortan las trazas horizontales en este punto HH' y obsérvese la particularidad del caso que para buscar el corte de Q' y P' se hace preciso prolongar ambas trazas hasta que su intersección se produzca precisamente en este punto V'V. Aquí hay una precaución que tener, este es el punto A', entonces uniendo H' con V', si unimos H con V tenemos la proyección horizontal y si unimos H' con V', que es esta recta, tenemos esta recta que le llamamos S' que corta R' en este punto I'. Al unir H' con V' tenemos esta recta y prolongamos su corte hasta cortar a R'. Aquí se equivocan muchos alumnos y obsérvese que esto es una proyección vertical porque es una definida por V'H'. No hay que buscar el corte con R, que piensa la gente que es aquí y luego refiere, no. Hay que prolongar y hasta que esta S' no corte R' no tendremos este punto I'. Desde este punto I' referiremos sobre la proyección horizontal de la recta y aquí tendremos I. Y este segmento que marcamos un poco más, AI en proyección horizontal y A' en proyección vertical, es el segmento del cual aplicaremos la construcción que hemos visto al principio para tener la distancia real de ese punto a ese plano. Otro caso de interés de distancia de un punto a un plano es cuando el plano resulta paralelo a la línea de tierra. En este caso se requiere, como vamos a comprobar, el pasar a la vista de perfil. Entonces supongamos que estas fueran las trazas del plano
y que aquí tuviéramos las proyecciones del punto cuya distancia a este plano queremos hallar. Entonces, como al hacer la perpendicular desde el punto al plano, vemos que por efecto de que el plano es paralelo a la línea de tierra, esa perpendicular va a ser de perfil, se requiere pasar a la vista de perfil para poder hallar esta distancia. Pasaríamos este punto aquí al perfil, y este sería, unido con este, la traza del plano en el perfil, con el plano de perfil en la vista de perfil, pasaríamos el punto A igualmente a dicho perfil, lo tendríamos aquí, y en esta tercera proyección trazaríamos aquí la perpendicular. De modo que como una recta de perfil en la vista de perfil está en verdadera magnitud, este segmento de aquí, siendo este el punto de intersección, representa la distancia entre el punto A y el plano. Y la tenemos ya aquí directamente en verdadera magnitud. Si por alguna circunstancia necesitáramos el pie de esa perpendicular, no habría más que por aquí hacer una paralela a la línea de tierra y tendríamos I', bajaríamos y haríamos este arco haciendo centro aquí, y estas son I', las proyecciones del segmento, del punto de intersección, y A'I' y AI son las proyecciones del segmento, y esta, como decía, es la distancia real del punto al plano, medido, como digo, en la vista de perfil. Otro caso a resaltar de distancia, como caso particular, distancia de un punto a un plano, es el caso que indicamos a continuación, en el cual estas serían las proyecciones del punto cuya distancia al plano queremos hallar, y el plano ahora va a ser un plano que pasa por la línea de tierra y por un cierto punto B', cuyas proyecciones también se indican. Se recuerda que estos planos que pasan por la línea de tierra, para hacer la indicación de sus trazas coincidentes con ella, se ponían aquí dos tracitos en las proximidades de la línea de referencia del punto definidor. Para hallar la distancia de este punto a este plano, como las trazas del plano están a la línea de tierra coincidentes, lo primero que haríamos sería desde el punto hacer la perpendicular al plano. Claro, esa perpendicular, igual que en el caso anterior, es de perfil. Estas eran las proyecciones del punto. En este caso se recomienda traer al plano de perfil que contiene al punto A las proyecciones del punto B mediante una paralela a la línea de tierra, puesto que en realidad este punto B'1, B'1, que obtenemos, ya digo, al trazar estas paralelas, nos sirve para definir igualmente el plano junto a la línea de tierra, puesto que, como estábamos comentando, el plano este del que estamos hablando es un plano así, que pasa por la línea de tierra. Entonces, claro, si yo utilizo este punto para definirlo junto con la línea de tierra del plano, a mí me daría igual utilizar ese punto que utilizar cualquiera de los infinitos puntos que se encuentran en esa paralela a la línea de tierra. Por eso es por lo que no lo hemos traído aquí. Pasamos al perfil. Este sería el punto B'1 en el perfil, y aquí tendríamos la traza del plano en la vista de perfil, que se equivaldría a esta recta. Pasaríamos el punto A al perfil igualmente y haríamos a continuación desde A la perpendicular, siendo este segmento que obtenemos aquí el representativo de la distancia en valor real. Si queremos este sería el punto de intersección. Si queremos las proyecciones del punto de intersección de la perpendicular al plano, trazada desde A, pues serían estas proyecciones I'. Pero insisto, la distancia sería este valor. Bien, esto ha sido los casos fundamentales relativos a distancia de un punto a un plano. Casos generales y luego una serie de casos particulares. A continuación procedemos a estudiar un segundo caso dentro de distancias, que sería distancia de un punto a una recta. Supongamos que tenemos una recta y que tenemos aquí un cierto punto A. Si queremos hallar la distancia del punto A a la recta R, lo que tendremos que hacer será hallar desde A la perpendicular a la recta R. Para hacer esa operación ya se sabe que hay que trazar el plano que, conteniendo al punto A, resulte perpendicular a la recta R. Habrá que hallar el punto I de intersección de la recta y ese plano perpendicular, siendo el segmento AI el que nos va a permitir medir en perpendicular la distancia del punto a la recta. Y este sería el esquema general. Cuando estudiemos la teoría de abatimientos veremos que también se puede hallar el plano formado por la recta R y el punto A, abatirlo y hacer esa misma perpendicular en abatido, que es donde tendremos también la longitud real del segmento. Todavía no hemos visto esa teoría y, por tanto, de momento vamos a estudiar el proceso aplicando la teoría de perpendicularidad. Supongamos un caso ya ejecutado a ejecutar en diédrica, que lo que vamos a hacer va a ser realizar los pasos que aquí tenemos. Nosotros vamos a tener aquí una recta, una cierta recta, R', definida mediante sus proyecciones. Y nosotros vamos a tener aquí un punto
A' igualmente definido mediante sus proyecciones. Para hallar la distancia de este punto a esta recta, según hemos dicho, lo primero que hay que hacer es trazar el plano perpendicular. Para trazar un plano perpendicular a una recta por un punto, el esquema espacial del proceso consistiría en lo siguiente: trazar por el punto una perpendicular a la recta dada, de modo que esta perpendicular sea horizontal. Sería esta recta, S'. Hallar de esta recta su traza vertical, V'V, y por esta V' trazaríamos la perpendicular a la proyección R' y constituiríamos aquí la traza vertical del plano perpendicular. Por este punto haríamos una perpendicular a la otra proyección y esto sería P. Este plano que acabamos de trazar es el plano perpendicular a la recta trazado por el punto A. Es este plano en la figura espacial. A continuación tenemos que hallar el punto I de intersección de la recta y el plano. Seguimos el esquema general de intersección de recta y plano. Para ello, como ya se ha dicho, se considera el proyectante que la contiene, Q coincidente con R, y Q' perpendicular a la línea de tierra. Hallamos la intersección de los dos planos, las trazas horizontales se cortan en este punto H', y las trazas verticales lo hacen en este punto V'V. Uniendo V' con H' tenemos esta recta que corta, que le llamamos S' o T', corta R' en precisamente este punto que es el I', cuya proyección horizontal I evidentemente se va a encontrar sobre la recta. Este punto I', del que acabamos de obtener sus proyecciones, corresponde a este punto I en la figura del espacio. Habría que unir ahora a continuación el punto A con el punto I para formar un segmento. Esto sería la proyección vertical de un segmento y esto sería la proyección horizontal de ese segmento. De este segmento hallaríamos la distancia y eso constituiría, la coincidencia de esa distancia coincidiría con la distancia del punto a la recta. Vamos a calcar lo que acabamos de obtener para una mayor claridad en la figura. Entonces nosotros teníamos que este era el punto A' de partida aportado en el enunciado y que este es el punto I' que acabamos de obtener como intersección de la recta dada con el plano perpendicular. Es decir, que este es el segmento AI que nos permite obtener la distancia real entre ese punto y esa recta. Para hallar la distancia real entre estos dos puntos, como ya sabemos, trazaremos una perpendicular por uno de sus extremos, llevaremos en esa perpendicular la diferencia de cotas, que sería este valor, uniríamos y este segmento de aquí constituiría la distancia real entre el punto A y el punto I, que coincide con la distancia del punto al plano, del punto a la recta, como hemos dicho anteriormente. A continuación vamos a estudiar un caso particular que requiere o merece la pena ser considerado dentro de este estudio. Supongamos una recta de perfil definida por los puntos M y N y un punto. Nosotros queremos hallar la distancia de este punto a esta recta. Seguimos el esquema general. Sería consistente primero, como acabamos de decir, en trazar por el punto el plano perpendicular a la recta. Como es de perfil, el plano perpendicular será paralelo a la línea de tierra y esa operación hay que hacerla en el perfil. Entonces vamos a pasar la recta a la vista de perfil, pasaremos el punto M, que sería este, pasaríamos el punto N, que sería este, y la proyección de perfil de esa recta sería esta que indicamos aquí. Este punto A, como el plano que va a resultar va a ser paralelo a la línea de tierra, nos da igual, para trazar dicho plano, utilizar este punto A que utilizar cualquiera de los que se encuentran en esta paralela a la línea de tierra trazada por A. Con lo cual vamos a utilizar este punto A'1, A'1, que no lo hemos traído y proyectado al mismo plano de perfil que la recta MN. Pasaríamos este A'1 a la vista de perfil y obtendríamos aquí este A'1 abatido. La traza del plano S perpendicular a esta recta en el perfil sería precisamente esta. Y esta sería la traza del plano. Y entonces la intersección de la recta y del plano sería este punto I abatido, cuyas proyecciones serían estas. Este sería el I', bajaríamos, trazaríamos este arco y este sería I. O sea que en el esquema general lo que llevamos hecho hasta el momento es que si tenemos una recta y un punto, nosotros hemos trazado por el punto el plano perpendicular y hemos hallado el punto de intersección. Y ahora nos falta unir A con I y definir el segmento. Hay mucha gente que piensa que la distancia ya es esta, pero obsérvese que esta sea la distancia si el punto desde el que queremos hallar la distancia fuera el A'1 y no el A. Nosotros este A'1 lo hemos tomado como un elemento intermedio para el trazado cómodo del plano perpendicular a la recta en el perfil.
Entonces, si queremos hallar, y entonces una vez que hemos obtenido la intersección, hemos deshecho las proyecciones y tenemos aquí I'. Para hallar la distancia del punto a la recta, tenemos que unir A con I, es decir, tenemos que tener este segmento en proyección horizontal y este segmento en proyección vertical. Y ahora, de esas son las proyecciones de un segmento cuya distancia real entre sus extremos corresponde o coincide con la distancia buscada. Trazaríamos una perpendicular por uno de sus extremos, llevaríamos la diferencia de cotas, que es este valor aquí, uniríamos y esto sería la distancia de ese punto a esa recta. Estudiamos a continuación un tercer caso dentro de las distancias, que sería el caso de distancia entre dos planos paralelos. En este caso podemos aplicar dos construcciones que son equivalentes y cualquiera de las dos válidas para obtener geométricamente la solución al caso. Si queremos hallar la distancia entre dos planos paralelos, sabemos que esa distancia es la mínima distancia entre los mismos y por tanto la perpendicular común a ambos planos. La idea entonces sería trazar en una primera aproximación una perpendicular a ambos planos, una recta perpendicular, hallar la intersección con uno, hallar la intersección con otro, tenemos dos puntos y hallando ahora la distancia real o verdadera magnitud del segmento que estos puntos definen, tendríamos que esa distancia coincide con la distancia entre los dos planos paralelos. El segundo enfoque, un poquitín más sencillo que el anterior porque tiene un paso menos, sería, en vez de hacer una perpendicular cualquiera, sería considerar un punto A cualquiera en uno de los planos y hallar la distancia de este punto al otro, es decir, hacer la perpendicular, hallar a continuación la intersección y hallar la distancia real entre esos dos puntos. En realidad el proceso es básicamente el mismo, la única diferencia es que al elegir el punto A ya situado en uno de los planos, pues resulta que nos ahorramos una intersección de recta y plano. Pero en fin, a nivel práctico pues tiene esa pequeña variante. Hacemos el comentario que muchos alumnos principiantes, si tenemos aquí las trazas de dos planos paralelos, que como se recordará son paralelas, muchos alumnos principiantes dicen que la distancia entre esos planos es este segmento. Obsérvese que no, porque aunque la línea de tierra está en verdadera magnitud, esta recta es oblicua a ambos planos. Por tanto, yo una distancia entre dos planos paralelos nunca la puedo medir en una dirección oblicua a los mismos. Se requiere, como digo, hacer la perpendicular común. Otros alumnos principiantes dicen que la distancia es este segmento o que la distancia es este segmento. Ambas cosas falsas. Únicamente esta última consideración tiene validez cuando los planos cuya distancia queremos hallar son proyectantes. Por ejemplo, cuando la pareja de planos son este plano PP' y este plano Q'Q, en este caso sí coincide la distancia con esta de aquí. Y si fueran proyectantes del otro tipo, sería la perpendicular a las otras trazas en la otra proyección. Pero salvo esos dos casos, en general, en ningún caso se produce la circunstancia que estamos comentando y se requiere entonces seguir todos los pasos del proceso normal de distancia de un punto a un plano, que es a lo que hemos reducido el caso de distancia entre dos planos paralelos. El siguiente caso que estudiaríamos sería distancia entre dos rectas paralelas. Si yo tengo dos rectas paralelas R y S y quiero ir a su distancia, el proceso consistiría en trazar un plano perpendicular a ambas rectas, hallar la intersección con una, hallar la intersección con otra, esos dos puntos definen un segmento y la distancia entre los dos puntos constituye la coincidencia con la distancia entre las rectas paralelas. También podíamos, por simplificar un poquito, en vez de haber cogido, si estas son las dos rectas, un plano perpendicular cualquiera, haber cogido un punto A cualquiera de una de las rectas y por el punto haber trazado el plano perpendicular a la otra. Hallaríamos la intersección J y la distancia AJ sería la distancia entre las rectas, ¿no? Entonces, en este caso, una vez más, al elegir un punto A de la recta y por el punto trazar el plano perpendicular, nos estamos ahorrando una intersección de recta y plano. Existiría otro caso, como se puede ver, estamos esbozando los pasos a seguir a la hora de resolver un problema de este tipo, puesto que cada uno de estos pasos en definitiva se está reduciendo a consideraciones que ya hemos realizado anteriormente, ¿no? Porque en definitiva el trazado de un plano perpendicular a una recta por un punto es una construcción estudiada en perpendicularidad y la distancia real entre dos puntos también la hemos estudiado al inicio de esta explicación. Si nosotros tuviéramos una recta R paralela a un plano y quisiéramos hallar su distancia al plano, sabemos que cualquier punto de esa recta, su distancia al plano, tiene el mismo valor. Por eso es por lo que se hace es coger un punto cualquiera de la recta, trazar una perpendicular al plano, hallar la intersección
y el segmento AI constituye o determina la distancia buscada. Por último, dentro de las consideraciones de obtención de distancias entre los distintos elementos geométricos, vamos a estudiar la mínima distancia entre dos rectas que se cruzan. Supongamos las rectas R y S. Para hallar la distancia entre dos rectas que se cruzan, lo que hay que hacer es hallar la perpendicular común. Los pasos que seguimos son los siguientes. Por un punto A cualquiera de una de las rectas trazamos una paralela a la otra. A esta paralela le vamos a llamar T. La paralela que acabamos de trazar junto con la recta inicialmente considerada definen un plano. Esta materialización que hacemos aquí consistiría o está representando el cálculo de las trazas del plano. A continuación, desde un punto B cualquiera de la recta R, trazaríamos una perpendicular al plano y hallaríamos su intersección con él. Este segmento BI, como ahora vamos a ver, ya corresponde a la distancia relativa a la mínima distancia entre las dos rectas. Si quisiéramos la perpendicular común o la mínima distancia no solo en magnitud sino también en posición, trazaríamos para completar el proceso por el punto I una nueva paralela a la recta T y a la recta R, que es la recta que vamos a llamar L. Esta paralela corta la recta S en este punto C, por el que haríamos una nueva perpendicular al plano o paralela a esta otra, y tendríamos aquí CD, que corresponde a la perpendicular común. Puede observarse que la distancia CD y la distancia BI son iguales, puesto que esto es un paralelogramo rectángulo. Y si solamente se quisiera haber hallado la longitud, la mínima distancia, podríamos haber parado el proceso al haber obtenido el punto I de intersección de esta perpendicular con el plano. Pero si queremos, ya digo, la magnitud y posición, pues tendríamos que haber seguido la fase final, es decir, por I una paralela a la recta T y a la recta R, esa paralela cortaría la recta S en un punto C, por donde una nueva perpendicular al plano determina la exigencia de perpendicular común. Existen tres casos, digamos, particulares en los que esta construcción aplicada de una manera directa tiene grandes simplificaciones, y esos casos son los siguientes. Un primer caso sería cuando yo quiero hallar la mínima distancia y perpendicular común entre una recta vertical, R', cuya R es una proyección puntual, y una recta genérica, S'. Si aplicamos toda la construcción y todo el proceso que hemos dicho, llegamos a una conclusión muy sencilla, y es que en este caso la perpendicular común y la mínima distancia se obtiene trazando aquí esta proyección perpendicular, con lo cual obtenemos aquí este punto N. Este punto lo referimos sobre la proyección S', tenemos N', y haciendo por aquí esta paralela tendríamos M', siendo el segmento MN, M'N', la perpendicular común y la mínima distancia. Como es un segmento sobre una recta horizontal, ya que esto es paralelo a la línea de tierra, la proyección horizontal está en verdadera magnitud aquí abajo, y por tanto la mínima distancia estaría medible aquí en esta proyección. Idéntico caso sería si lo que se nos plantea es lo mismo, hallar la mínima distancia y perpendicular común de una recta entre dos rectas, cuando una de ellas es una perpendicular al vertical, esta recta R', con su proyección puntual R' en el vertical. Si la otra recta fuera esta recta S', como aquí indico en la figura, para hacer la perpendicular común la idea es la misma. Seguiríamos los pasos, pero la conclusión final es esta. Son casos particulares, digamos, que se saben. Este sería el punto que llamaríamos N', la N la obtendríamos refiriendo aquí, por aquí haríamos una paralela y esto sería la M y esto sería M', con lo cual este segmento N', M'N es la perpendicular común en este caso, y la mínima distancia es esta, ya que estamos hablando de una recta frontal y por tanto se encuentra en verdadera magnitud en proyección vertical. Y por último, el otro caso particular también que vamos a estudiar es cuando una de las rectas es paralela a la línea de tierra y la otra resulta de perfil. Entonces, si una de las rectas es esta y la otra, por ejemplo, está definida por puntos tales como el A y el A' y el B y B', para hallar la perpendicular común pasamos al perfil, la recta AB, este sería el punto A abatiendo el plano de perfil que los contiene, y este sería el B, y esta es la recta en la tercera proyección. Pasamos a continuación este punto de cruce, que vamos a llamarle MM', también lo pasamos al perfil,
sacaríamos aquí el m abatido, haríamos esta perpendicular y este segmento representa la perpendicular común y la mínima distancia. Si quisiéramos la proyección de la perpendicular común, este sería el n abatido, lo desabatiríamos y tendríamos n', n, y la recta definida por los puntos m y n sería la perpendicular común, siendo, insisto, la mínima distancia la obtenida aquí en la tercera proyección por estos dos puntos.